Esfuerzos, que no son otra cosa que la fuerza que se aplica dividida entre el área de la sección transversal del elemento que se está probando en laboratorio. Una gráfica típica de este comportamiento se comporta como estamos observando en esta lámina. Tiene una región en la que para cada esfuerzo corresponde una deformación y tiene un comportamiento lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que si se duplica el esfuerzo, se duplica la deformación. O si se triplica el esfuerzo, se triplica la deformación. Pero esto no puede continuar indefinidamente. Hay un punto tal en el que el material deja de comportarse linealmente y comienza a pronunciarse aquí una ligera curvatura. Es decir, a partir de ese instante, el comportamiento del material ya no es lineal. Esa partecita se conoce con el nombre de la región elástica. La principal característica de esta región, además de que las deformaciones son lineales con los esfuerzos, la principal característica es que en este rango de valores, cuando se retira el valor de la carga, cuando se retira la carga impuesta al material, el material recupera las deformaciones. Por eso se llama elástico. Sobrepasado ese límite, comienza una etapa que se llama de cedencia, es decir, el material comienza a estirarse como una melena. Así lo vieron en esa probeta de cobre que se ensayó en el video. Después de un instante, el material como que vuelve a soportar cargas y se llama un endurecimiento por deformación, hasta que llega al tope máximo, que es en la cumbre, en donde ya el material no soporta más e inclusive sin necesidad de que se le aumente la carga, las deformaciones continúan hasta que se rompe por completo. Toda esta zona es de comportamiento plástico, que quiere decir comportamiento plástico. Este de acá era un tanto idealizado para formar esas diferentes etapas. Este es un gráfico más real del comportamiento, esfuerzo de formación para un material de acero. Pero en esencia tenemos lo mismo. En el eje horizontal, deformación unitaria, y en el eje vertical, esfuerzo, la zona elástica que va desde el punto cero
hasta el punto 1. Esa zona del punto 1.1, 1.2, en donde comienza el comportamiento plástico. Luego viene la zona de fluencia, en donde el estirarse, como decíamos, como una melcocha. Luego soporta algún incremento de carga, pero llega a la cumbre en el punto 5, en donde ya se produce la rotura. Eso es lo que se llama el esfuerzo último, aquel en el cual el material ya se rompe por completo. Aquí hay una comparación de diferentes aceros, pero casi todos siguen la misma pendiente en la zona elástica. Aquí, como ustedes saben, al acero se le adiciona unas partes en proporción de carbono y dependiendo de eso adquiere mayor capacidad de soportar esfuerzos. Para algunos materiales ya está determinado experimentalmente en laboratorios esta propiedad, que a propósito olvidé decirles, la pendiente de esta recta es lo que se denomina el módulo de elasticidad. Ustedes saben que pendiente en matemáticas nos lo dijeron que era la tangente del ángulo. Esta recta que está aquí forma un ángulo. Estamos hablando de la pendiente de esta recta. Esta pendiente sobre los materiales recibe un nombre como este. Y entonces les mostraba que para algunos materiales ya está experimentalmente obtenido. Aquí tenemos para el concreto. Claro que hay muchísimas cantidades de concreto, pero más o menos el promedio sabe que está megapascal para el latón, para el aluminio, para el vidrio, para materiales de bronce, el hierro, el acero que utilizamos para la pintura, tiene 210 megapascal, equivale a 2 kilolitros por centímetro cuadrado. Los materiales que están trabajando en el rango elástico, dijimos, se comportan según la ley de Hooke. Si yo tengo un material, una barra, con una longitud original L y una sección transversal, recuerden siempre, sección transversal es decir, la superficie que queda cuando se hace un corte perpendicular al eje principal. Aquí en nuestro caso, la sección de esta barra, el eje principal es vertical, la sección transversal por consiguiente será horizontal. Y esa superficie que queda cortada allí es lo que se llama el área transversal, que si es un cuadrado, pues será el espesor del material. Algo ancho, y si es el resultado de promediar esa fuerza P entre el área sobre la cual el área transversal sobre la cual actúa, que en este caso vale P dividido entre A.
que no es otra cosa que fuerza sobre área, que nos dijeron que eso también se llamaba presión. En el rango elástico, que es el que estamos hablando nosotros, ese comportamiento, veíamos, tiene una forma lineal, se comporta como una ecuación de primer grado. Y decíamos que la tangente de ese ángulo es lo que se denomina módulo de elasticidad E, que es igual para cualquier punto de estos. La lectura de esfuerzo dividido entre deformación unitaria. Eso es lo que se conoce como módulo de elasticidad. La deformación unitaria es el valor de deformación delta L dividido entre la longitud inicial L. Y aquí podemos despejar delta L pasando esta L a multiplicar y nos quedaría que la deformación total también se puede expresar como la deformación unitaria por la longitud original. O también podemos decir que delta L es igual a L, a sigma L sobre E. ¿Cómo llegamos a esa expresión? Reemplazando aquí la deformación unitaria, si usted pasa a multiplicar acá y pasa módulo de elasticidad a dividir, tendríamos deformación unitaria igual a esfuerzo dividido entre el módulo de elasticidad, que es lo que hemos reemplazado aquí. Esfuerzo dividido entre el módulo y nos queda entonces otra expresión que nos permite calcular el valor de la deformación cuando conocemos el esfuerzo, la longitud y el módulo de elasticidad. Pero como esfuerzo también es igual a fuerza sobre área, reemplazando aquí fuerza sobre área, nos queda la fórmula general para cualquier deformación. La deformación es igual a la fuerza por la longitud original de la barra o del elemento estructural, dividida entre el área de la sección transversal y dividida entre el módulo de elasticidad. Esta es la expresión que ustedes deben tener a mano para hacer cualquier cálculo relacionado con esfuerzo y deformación. Obviamente, como esta es una expresión algebraica, en este caso está despejada para delta L, pero no es sino que usted haga los pasos correspondientes para despejar de aquí cualquier valor desconocido. Pero esta ley de Fiume tiene unas condiciones dentro de las cuales se aplica tal como está expresada aquí. La barra tiene que ser homogénea. Eso para nosotros significa que el módulo de elasticidad debe ser el mismo a lo largo de toda la longitud. Es decir, si yo tengo aquí una barra en la que en un pedazo se ha hecho una aleación de distintos materiales, en otra parte se cambian las proporciones, cosas por el estilo, para ese caso no sirve esta expresión. Tiene que ser el mismo material a lo largo de toda la longitud que se analiza. La sección tiene que ser uniforme. Esto quiere decir que la sección transversal tenga la misma área en cualquier, es decir, si yo hago en lugar de hacerlo en la mitad, lo hago más arriba o más abajo, tenga siempre la misma área. Dentro de ese rango L. Y la tercera condición, que la carga esté aplicada según la dirección del eje principal. Eso se llama carga axial.
Bajo esas condiciones, entonces se cumple la ley de Hughes. Y de allí ya vienen las aplicaciones de esa ley de Hughes. En este primer caso nos dice, dos marcas de calibración se colocan a una separación exacta de 250 milímetros en una varilla de aluminio que tiene un diámetro de 12 milímetros. Si se sabe que al aplicar una carga axial de 6.000 newtons sobre la varilla, la distancia entre las marcas de calibración es de 250.18 milímetros. Determine el módulo de elasticidad del aluminio usado en esa varilla. De esa varilla. Sabemos que tiene de 6.000 newtons. Y dice que la distancia entre las marcas de calibración ahora es de 250.18. Para nosotros, la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial es la deformación delta L. Delta L en nuestro caso entonces sería 0.18 milímetros y nos corresponde encontrar cuál es el módulo de elasticidad. Les decía yo que la fórmula mágica para estos casos es delta L igual a P por L sobre área por módulo de elasticidad. Aquí todo es conocido, lo que hay que despejar es el módulo de elasticidad. Necesitamos también recordar que como es una sección cilíndrica, el área es el área del círculo y por diámetro al cuadrado sobre 4. Y lo demás es aplicar la fórmula. Pasó este módulo de elasticidad a multiplicar y el delta L pasó a dividir y tenemos entonces de medida. En primera instancia sacamos el área pi por 12 milímetros al cuadrado dividido entre 4, 113 milímetros cuadrados. Y reemplazamos módulo de elasticidad igual. La carga, 6.000 newtons que equivalen a 6 kilonewtons. Por la longitud inicial, 250 milímetros. Dividido entre el área, 113 milímetros cuadrados. Y multiplicado por 0.18 milímetros, que fue la deformación. Aquí se simplifican milímetros en el numerador con milímetros en el denominador y nos quedan kilonewtons por milímetro cuadrado. Eso es lo mismo que decir, haciendo las multiplicaciones y las divisiones, 73.7 gigapascales. Repito, aquí en lo único que hay que tener cuidado es en la coherencia de unidades de medida. Como aquí se manejan kilonewtons, otras veces se manejan pascales, megapascales, gigapascales, tenga presente eso. El kilonewton por milímetro cuadrado equivale a gigapascal. Si alguien tiene a mano la calculadora, verifique esas operaciones. Hay que ser como Santo Tomás, ver y creer. Dividido 113 dividido 0.18. Eso nos da 73.7 gigapascales. Un alambre de acero de 60 metros de largo se sujeta a una carga de tensión de 6 kilonewton. Si se sabe que el módulo de elasticidad es 200 gigapascales y que la longitud del alambre aumenta 48 milímetros,
Determine A. El diámetro mínimo que puede seleccionarse para el alambre. B. El esfuerzo normal correspondiente. Nuevamente entonces, sacamos la receta. La receta dice delta L igual a P por L sobre AE. ¿Qué tengo conocido? La longitud, 60 metros. Tengo conocido el módulo de elasticidad. Tengo conocido la deformación, porque dice que la longitud del alambre aumentó en 48 milímetros. Conozco la fuerza, 6 kilonewtons. Lo único que no conozco es el área. Despejemos área entonces. Esa área pasa a multiplicar, delta L pasa a dividir y tenemos 6 kilonewtons que equivalen a 6.000 newtons por L que vale 60 metros dividido entre delta L que es 48 milímetros que convertido en metros es 0.048 metros y por el módulo de elasticidad que estando en gigapascales lo pasamos a pascales multiplicando por 10 a la 9. Acuérdense que de gigapascal a megapascal hay que multiplicar por 1000. De megapascal a kilopascal hay que multiplicar otra vez por 1000. Esto es 1000 por 1000, 10 a la 6. Y para pasar de kilopascal a pascal, otra vez por 1000, por eso es 10 a la 9. Entonces nos queda en newtons por metro cuadrado. ¿Cuánto dio eso? Bueno, lo que interesa, yo les recomiendo a ustedes cuando estén estudiando, pónganle atención a la parte conceptual. La parte de los números, pues también son necesarios para llegar a un resultado, pero cuando uno está estudiando necesita es comprender, y para eso hay que resolver muchos ejercicios. La parte matemática, una vez comprendido todo, ya le puede usted dedicar su cierto tiempo a la herramienta aritmética. Aquí hay otro para que se entretengan. Un tubo de hierro fundido se usa para soportar una carga de compresión. Se sabe que el módulo de elasticidad es 69 gigapascales y que el cambio permisible máximo en longitud es de 0.025%. Determine A. El esfuerzo normal máximo en el tubo. B. El grosor de pared mínimo para una carga de 7.2 kilonewtons si el diámetro exterior del tubo es de 50 milímetros. Gástenle ustedes un poquito de concentración a ese problemita.
A ver cómo nos va. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Hay alguien que lo tenga resuelto? Pues, profe, yo tengo una respuesta, no sé si está bien. Dígame. Pero no te problemático, profe. 5 minutos más. Profe, 2 minutos más.
¿Perdón? 2 minuticos más. Ah, ya. Profe, a mí el esfuerzo normal Sí. por 10 a la 6 pascales. Sí, profe, a mí me da lo mismo. 17.25 por 10 a las 6 pascales. 17. 17.25 por 10 a la 6. Sí, profe, 17. Sí, se da eso. ¿Qué más, mami? Y la parte B, Un minutico más para la B. ya. A mí me dio 44.368 milímetros. Revísalo. 2.8 milímetros. No, mami, no pensemos en esas cosas mejor. No sé si profe era 2.8 y 6 milímetros y ya, faltaba. Porque yo estoy preocupado, mami, por la cesárea de Mónica. Claro, también, eso también. Claro, ¿no? Ya hiciste. Tu mamá se transpira de vez. Fernando, Fernando, apague su micrófono. A mí me da 2.819 milímetros, profe. No sé si se Bueno, ve. entonces, ¿quién quiere compartirlo con los compañeros? Para permitirle compartir pantalla. Lo hice en una hoja, profe. Pues tómale una foto y la pones allí o haga las mismas operaciones que hizo ahí paso a paso en Excel y lo presenta a los compañeros. ¿Qué fue? ¿Se arrepintió? A ver, ya lo cuadro, profe. A ver, ya le confirmo.
Bueno, continuemos entonces. Recuerdo que sí lo resolvimos porque así está en las diapositivas. Cuando la fuerza P se aplica al mango de la palanca rígida ABC, que se muestra en la figura. Profe, no está compartiendo. Discúlpame, ya allí. Sí, profe. Entonces, cuando la fuerza P se aplica al mango de la palanca rígida ABC, que se muestra en la figura 2.5a, el brazo gira en sentido antihorario alrededor del pasador A. En este punto A hay un pasador que comporta como una bisagra y que permitirá que ese mecanismo pueda girar. Determine la deformación unitaria normal desarrollada en el alambre BD. Bueno, aquí hay un poquito más de la ley de Hugh. También hay una parte de equilibrio que se debe resolver según las ecuaciones de la estática. Pero antes de eso, para poder hacer el diagrama de cuerpo libre, hay que comprender cuáles son los puntos que van a permanecer fijos. El punto A es una articulación anclada a la pared que no se va a desplazar ni vertical ni horizontalmente. Solamente permite que esa barra ABC pueda girar, ya que en el punto A no hay desplazamiento. Asimismo, en el punto D también, allí está anclado el cable BD. O sea que ni el punto ni el punto A ni el punto D se pueden mover. Esto ya nos determina una magnitud física que permanece constante antes y después de aplicar la fuerza. Como el alambre BD tiene 300 milímetros y en la barra desde el punto A hasta el punto B hay 400 milímetros y forman ángulo recto, nosotros podemos determinar que la distancia del punto A al punto D es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que además es un triángulo rectángulo notable. Cuando los catetos están en proporción 3:4, la hipotenusa vale 5. 5. Entonces serían 500 milímetros. Ese es un valor que permanece constante. Aquí lo he trazado como AD. Y este es el ángulo beta que originalmente tiene la estructura antes de aplicar la carga. O sea que ese ángulo beta es el arco cuya tangente es de 300 sobre 400, igual a 36.8699. Y la distancia AD, como ya lo dijimos, es 500 milímetros. Después de que apliquemos la fuerza, esa barra ABC, que inicialmente ocupaba la posición de la línea punteada horizontal,
Cuando apliquemos esta fuerza, fruto de la deformación que sufre el cable BD, va a adquirir esta barra una posición inclinada. O sea que va a cambiar el ángulo beta, que sería un ángulo beta prima. Pero las demás magnitudes, la distancia del punto A al punto B, no ha cambiado, sigue siendo 400 milímetros, pero ya no están en la posición vertical, sino que habrá tomado también un ligero giro. Sabemos que el brazo gira en sentido antihorario alrededor del pasador un ángulo de 0.05 grados. O sea que ahora nuestro ángulo es el beta que teníamos original más 0.05 grados. Por eso tenemos aquí entonces 36.8699 más los 0.05. Aquí está el ángulo beta prima. Y una vez que tenemos esa información, podemos aplicar la parte de la trigonometría. En este caso sería el teorema del coseno, que dice que uno de los lados elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el producto de esos dos lados y multiplicando por el coseno del ángulo que forman. Para nosotros, entonces, la distancia BD, que es desconocida porque el alambre se ha estirado, elevada al cuadrado es igual a 500 al cuadrado más 400 al cuadrado menos 2500 por 400 y por coseno de 36.91. Como esa expresión nos da el BD elevado al cuadrado, hay que sacar la raíz cuadrada y nos da 300.349. Es decir, se produjo una elongación delta L de 0.3490 milímetros. Y de ahí sacamos la deformación unitaria, es la deformación total dividida entre la longitud inicial, 0.3490 dividido entre 300, punto doble 0 y 11,6 milímetros por milímetro. Como es deformación unitaria, queda expresada en unidades de longitud dividida entre unidades de longitud. Y ese era todo el procedimiento que teníamos que hacer. A ver, sí, perdón. Ah, ya. Listo. Entonces, comiencen a resolver esto.
En este problema, quizá lo único que hay que tener en cuenta y que el enunciado no lo dice es que ese módulo de elasticidad está en libras por pulgada cuadrada.
Ahí están los datos. L 10 pulgadas, diámetro media pulgada. Esfuerzo último quiere decir el esfuerzo en el cual esa varilla se rompió. 16 kilolibras por pulgada cuadrada. Esto no es verdad. A ver, la deformación es 0.009. No son milímetros, sino pulgadas. Módulo de elasticidad 10 a la 1 por 10 a la 6. 10.1 por 10 a la 6. De nuestra fórmula original, lo que necesitamos conocer es cuánto vale P sobre A. O sea que podemos decir aquí entonces que el esfuerzo es igual a la deformación delta L, que vale 0.009, por el área, perdón, por el módulo de elasticidad y dividido entre L. Voy a copiar esta expresión acá y la transformamos acá. Lo que nosotros necesitamos conocer es P sobre A. Pero P sobre A es sigma, esfuerzo, igual, dijimos, a delta L. Este P ya no va aquí. Aquí va delta L. Delta L por E dividido entre L. Eso es todo lo que tienen que hacer jóvenes. Y esta L de aquí es minúscula. Eso es lo que nos queda, dejando P sobre A, que es sigma. Delta L multiplicado por E sobre L. Eso en números equivale a decir 0.009. 0.009 por el módulo de elasticidad 10.1 por 1.000.000 dividido 10. Eso les da 9.090 libras, que dividido entre 1.000 nos da 909. libras. Perdón, ¿decía algo? ¿Solo da libras? Claro. Libras pulgada cuadrada. Sobre pulgada cuadrada, ¿no sería, profe? Sobre pulgada cuadrada. Correcto, libras por pulgada cuadrada. Que dividido entre 1.000 nos queda en kilolibras, que son las unidades que está aplicando aquí KSI. Y aquí viene el concepto del factor de seguridad. Vamos a poner, aquí nos dio igual 9.09. Póngale atención, a la segunda parte dice
¿cuál es el factor de seguridad? Mire usted, dice aquí que esa varilla tiene una resistencia última de 16 kilolibras, pero usted solamente le está aplicando 909. Entonces podemos decir, factor de seguridad, a ver aquí donde dice, acá. Factor de seguridad. Oh, le pasó algo, aquí se bloqueó esto. Ya. Sobre 90. Factor de seguridad igual. A ver, es que no me muestra. Ahora sí. Factor de seguridad igual a la resistencia última que es capaz de soportar el material dividido entre la resistencia que le estamos haciendo trabajar. En este caso sería entonces 16 kilolibras por pulgada cuadrada, 16 dividido entre 909 y eso les da 1.76, profe. 1.76. Sería sin unidades, ¿no? Adimensional porque se cancelarían las KCI, ¿no? El factor de seguridad no tiene unidades, obviamente. Lo que quiere decir eso es que usted tiene un 76% de rango que le faltaría a la fuerza que le está aplicando para llevarla hasta el límite en el que se rompa. Eso es lo que quiere decir eso. Bueno, miremos. Por acá hay otros. Creo que les interesaba especialmente lo de la temperatura, ¿no? Vemos antes de que se nos acabe el tiempo esa parte de temperatura. Aquí está. Esfuerzo de origen térmico. Se ha supuesto que todos los elementos y estructuras que hasta ahora se han considerado se mantienen a la misma temperatura cuando reciben la carga. Ahora se estudia varias situaciones que involucran cambios de temperatura. Primero considere la varilla homogénea AB con sección transversal uniforme que descansa libremente en una superficie horizontal lisa. Hace referencia a esta barra AB de longitud L que descansa sobre una superficie lisa. Si la temperatura de la varilla se eleva en un incremento delta T, se observa que la varilla se alarga por una cantidad delta sub T, que es proporcional tanto al cambio de temperatura como a la longitud de la varilla. Se tiene entonces que la deformación por temperatura es igual a alfa por delta T por L, en donde alfa es un coeficiente de dilatación térmica. Delta T es el cambio de temperatura, el aumento o disminución de temperatura, y L la longitud original del elemento que se estudia.
Esta es la fórmula que teníamos aquí. Donde alfa es una constante característica del material llamada coeficiente de expansión térmica. Como delta T y L se expresan ambas en unidades de longitud, alfa representa una cantidad por grado centígrado o por grado Fahrenheit, dependiendo si el cambio de temperatura se expresa en grados Celsius o Fahrenheit. Con la deformación delta T debe asociarse una deformación unitaria por temperatura, que será obviamente lo que ya sabemos, la deformación dividida entre la longitud. Esa es deformación por unidad de longitud. Recordando la ecuación de 221, se concluye entonces que la deformación unitaria por temperatura es alfa delta T. La deformación sub-T se conoce como deformación unitaria térmica, ya que es causada por el cambio en la temperatura de la varilla. En el caso que consideramos aquí, no existe esfuerzo asociado con la deformación unitaria por temperatura. ¿Por qué? Porque dijimos que estaba sobre una superficie lisa. Ahora suponga que la misma varilla AB de longitud L se coloca entre dos soportes fijos a una distancia L uno del otro. Nuevamente, no existe esfuerzo ni deformación en esa condición inicial. Si se eleva la temperatura en delta T, la varilla no puede alargarse debido a las restricciones impuestas en sus extremos. La elongación delta T de la varilla es por lo tanto cero. Como la varilla es homogénea y de sección transversal uniforme, la deformación unitaria por temperatura en cualquier punto es delta T sobre L. Y por lo tanto también cero. Sin embargo, los soportes ejercerán fuerzas P y P' iguales y opuestas sobre la varilla después de que se haya elevado la temperatura para evitar que se elongue o que se estire. Se tiene por lo tanto que se crea un estado de esfuerzo sin su correspondiente deformación en la varilla. Bueno, aquí está la situación. Tenemos una varilla de longitud L que está ocupando exactamente el espacio entre dos soportes rígidos A y B. Se supone que estos son tan rígidos que no podrán desplazarse ni moverse. Y entonces, cuando nosotros aplicamos temperatura, la varilla buscará o tiende a estirarse, porque esa es una propiedad característica de los metales, la dilatación térmica. Lo que sucede es que las paredes o los apoyos que le hemos puesto aquí son tan rígidos que no la van a dejar estirarse. Para comprender eso, acá tenemos este esquema auxiliar. Imaginariamente retiremos el apoyo B. La varilla sigue teniendo una longitud L, que cuando se someta a un incremento de temperatura, se va a estirar. Es decir, este punto B ocuparía la posición B' acá, y este sería el valor de la dilatación térmica, delta sub T. En este instante nos imaginamos que esta varilla está deformada, esa longitud delta T. Yo tengo que aplicar una fuerza P que haga o que produzca la deformación contraria para regresar la varilla a su posición original L. Entonces busco
una fuerza que le devuelva esta deformación para que la deformación se vuelva cero. Entonces tenemos estas dos situaciones. Por efecto de cambio de temperatura, la varilla sufrió una dilatación delta T que vale alfa por delta T por L. Ahora, por efecto de una fuerza, voy a hacer que esta varilla sufra una deformación delta P. O sea, esto es porque es producida por la fuerza P, que sabemos vale P por L sobre AE. Y lo que buscamos es que estas dos cosas sean iguales. El estiramiento que le produce el aumento de temperatura lo contrarrestamos con una fuerza imaginaria. No la estamos aplicando nosotros. En la realidad la están aplicando los soportes que impiden que se produzca ese desplazamiento. Cuando igualamos estas dos cosas, entonces vamos a tener que la deformación es cero. Delta alfa por delta T por L más T por L sobre A igual a cero. Donde concluimos que la fuerza P nos va a producir un acortamiento que será igual a AE delta P, alfa delta P. Despejando de esta ecuación el valor P. Este menos alfa delta T pasa al otro lado de la igualdad con signo negativo. La A y el módulo de elasticidad pasan a multiplicar y el L pasa a dividir y se anula con esta L, y esto es lo que nos queda como valor de la fuerza que se hace necesario aplicar para regresar a la deformación inicial. Si lo que quiere usted es calcular la fuerza, si lo que quiere es el esfuerzo, pues pasa esta A dividir y entonces tiene el esfuerzo por cambio de temperatura. Si no quedó comprendido eso, leamos este pedacito para acabar de comprender. 1. Se considera a la estructura descargada de toda fuerza aplicada y sin ligaduras que impidan la libre deformación térmica. Representar en un esquema estas deformaciones ahora ya posibles, exagerando sus magnitudes. 2. Se aplica ahora a la estructura las fuerzas necesarias desconocidas para que vuelva a las condiciones iniciales de restricción de movimiento. Representar estas fuerzas en el esquema anterior. Las relaciones geométricas entre las deformaciones debidas a la temperatura y las debidas a las fuerzas aplicadas en el esquema proporcionan unas ecuaciones que junto con las de equilibrio estático permiten determinar las fuerzas desconocidas. Bueno, aquí están los coeficientes de dilatación térmica para algunos materiales. Si el enunciado del problema no los dice, pues hay que buscar en las tablas correspondientes. Ustedes ya saben que hoy en día se le pregunta al señor Google. Y entonces, usted tiene aquí una barra de acero A36. A36 es la forma de identificar en los catálogos de metalurgia los materiales que se muestran en la figura 418. Cabe justamente entre dos soportes fijos cuando la temperatura es de 60 grados Fahrenheit. Si la temperatura se eleva a una temperatura T2 de 120 grados, determine el esfuerzo térmico normal promedio desarrollado en la barra. Entonces, en la figura 418A se muestra el diagrama de cuerpo libre de la barra. Como no hay carga externa, la fuerza en A es igual, pero opuesta a la fuerza en B. Es decir, FA igual a FB igual a F. El problema es estáticamente indeterminado porque esta fuerza no puede determinarse a partir del equilibrio. Y de nada nos sirve en este caso
la suma de fuerzas por lo pronto. Este terminó aquí. Bueno, no lo completamos. Quiero que resolvamos algo que les llamó. Acá está. Como delta AB igual a 0, o sea, la deformación en la barra AB es 0. El desplazamiento térmico delta T que se produce en A está contrarrestado por la fuerza F que se requiere para empujar la barra delta F de regreso a su posición original. La condición de compatibilidad en A se convierte entonces que delta AB es igual a 0 y que es igual a la dilatación térmica menos la dilatación por la fuerza. Esta ecuación ya la vimos. Se necesita que la deformación por temperatura menos la deformación por la fuerza nos dé igual a 0. Y entonces tenemos que la fuerza debe ser igual a alfa delta T por el área y por el módulo de elasticidad. Situación en la que hay que simplemente reemplazar valores y mirar lo que siempre les digo, compatibilidad de unidades de medida. Los grados Fahrenheit se anulan con el incremento de grados Fahrenheit. Aquí tenemos alfa vale 6.60 por 10 a la menos 6 sobre grado Fahrenheit. Como eso tengo que multiplicarlo por el incremento de temperatura, que es 120 menos 60. ¿Por qué? Porque la temperatura inicial eran 60 grados y se elevó hasta 120. Entonces, el incremento del T es 120 menos 60 grados Fahrenheit, que se van con grados Fahrenheit de acá. Tenemos una área de media pulgada elevada al cuadrado, 0.5 pulgadas al cuadrado. Y un módulo de elasticidad de 29 por 10 a la 3 kilolibras por pulgada cuadrada. La relación de esta o la realización de estas operaciones aritméticas nos ha dado 2.87 kilolibras por pulgada cuadrada. Kilolibras, estas son fuerza. Ahora, si dividimos esa fuerza entre el área, tenemos el esfuerzo, o sea, 2.87 entre media pulgada elevada al cuadrado. Tenemos 11.5 kilolibras por pulgada cuadrada. Y ese era el ejemplo que les dejaba yo propuesto y que les dio pánico. Entonces, si seguimos los pasos recomendados, vamos a ver, me salgo de aquí para poder escribir directamente. Pero yo preferiría que ustedes, siguiendo lo que yo les voy a decir, vayan realizando las operaciones. Consideremos en primera instancia que no existiera uno de los apoyos, digamos el apoyo izquierdo. Si no existiera ese apoyo izquierdo, la primera barra, cuya longitud es 300 milímetros, cuya sección es de 200 milímetros al cuadrado. Y aquí está el módulo de elasticidad y aquí está el coeficiente de dilatación térmica. Necesitamos saber si esto pasó de 12 grados a 18 grados centígrados. Tenemos para todo el sistema un incremento de temperatura delta T de 6 grados. Entonces, este tramo, que es una barra de acero,
cuánto se dilata si pudiera deformarse libremente. Deformación delta 1 o delta de acero, ponga. ¿Cuánto vale esa deformación? No hace falta que saquen los resultados, que escriban nomás. Sabemos que delta T, o sea, dilatación por temperatura, va a ser igual a alfa. Para el primero, esto es 12 por 10 a la menos 6, multiplicado por delta T. Delta T es 6 grados. Entonces tenemos 12 por 10 a la menos 6 por 6 y por la longitud. La longitud es 300 milímetros. Expresémosla en metros. Serían 0.3 metros. Esa es la dilatación en el acero. Luego tenemos la dilatación en el latón. El latón tiene una longitud de 200 milímetros, una sección de 450 milímetros cuadrados, un módulo de elasticidad de y un coeficiente de dilatación térmica de 21 por 10 a la menos 6 sobre grado centígrado. Encontremos cuánto sería esa dilatación en el latón. Aplicamos la formulita. Alfa, 21 por 10 a la menos 6, multiplicado por delta T, 6 grados centígrados, y multiplicado por la longitud, 200 milímetros, que expresado en metros es 0.20. Esa es la dilatación en el latón. Vamos con la dilatación en el tramo de la barra de bronce. Alfa. Alfa en el bronce dice 17 por 10 a la menos 6 por grado centígrado. Por la delta T, cambio de temperatura, 6 grados centígrados. Y por la longitud, 100 milímetros, que expresado en metros es 0.1. Ahí tengo dilatación en el acero, dilatación en el latón, dilatación en el cobre. Si esto lo dejamos mover libremente, este punto A que estaba en este sitio se va a desplazar la suma de las tres dilataciones. O sea que la dilatación total va a ser delta acero más delta latón más delta cobre. ¿Es correcto? Ahora sí, viene y le aplicamos aquí una fuerza imaginaria. Que va a hacer que la deformación producida por la dilatación térmica menos la deformación producida por la fuerza que le vamos a aplicar dé como resultado igual a 0. Como esta es una sola fuerza que voy a aplicar aquí, la misma fuerza se aplica en la barra de acero, en la barra de latón y en la barra de cobre. ¿Por qué? Porque si yo hago el diagrama de cuerpo libre aquí, tengo que poner que para que esto esté en equilibrio, tendrá que en la primera barra existir otra fuerza de igual magnitud y sentido contrario a esta fuerza F. Si hago el diagrama de cuerpo libre hasta el punto donde se une el latón con el cobre, voy a tener aquí una fuerza de igual magnitud a F y de sentido contrario para que esto esté en equilibrio.
Y de igual manera, acá en el extremo tendrá que existir una fuerza de igual magnitud y sentido contrario a la que acabamos de expresar, y entonces vamos a dejar estica como aquí así, y acá así era la cosa. Ahí está. Como estoy aplicando una fuerza F, me va a producir un acortamiento. ¿Cuánto vale ese acortamiento para la barra de acero? Ahora tenemos que aplicar la otra formulita que decía que la deformación es igual a fuerza por longitud dividido entre área y dividido entre módulo de elasticidad. Apliquémosla para la barra de acero. Sería F, porque no sé cuánto vale esa fuerza. Lo que sí sé es que me produce una deformación igual a F por L. L vale 0,3 en el acero. Dividido entre el área. El área está aquí, 200 milímetros cuadrados, que para trabajar con unidades coherentes puedes convertirlas a metros cuadrados. O sea que hay que multiplicar por 10 a la menos 6. Y multiplicado en el denominador por el módulo de elasticidad que está aquí, 200 gigapascales. Esos 200 gigapascales también multiplíquelos por 10 a la 9 para tener unidades coherentes. Y ya tenemos la deformación en el acero en función de la fuerza F. Con la misma fórmula, reemplazando los valores correspondientes, vamos a encontrar la deformación en el latón, que sería igual a F por la longitud 0,20 dividido entre el área. ¿Cuál es el área? 450 milímetros convertido a metros cuadrados. Habrá que multiplicar por 10 a la menos 6 y multiplicado en el denominador por el módulo de elasticidad del latón, que será 100 gigapascales, que multiplicado por 10 a la 9 nos da pascales. Y tenemos la deformación que produce la fuerza F en el latón. Ahora sí mismo calculamos la deformación que produce la fuerza F en el cobre. ¿Cuánto vale esa fuerza? F por la longitud 0,10 dividida entre el área 515 milímetros cuadrados por 10 a la menos 6 para pasar a metros cuadrados y multiplicado por 120 por 10 a la 9 gigapascal. Esas son las deformaciones consideradas por separado. Pero ¿cuál es mi ecuación de compatibilidad de deformaciones? Ya dijimos. La deformación producida por temperatura en el acero, más la deformación producida por temperatura en el latón, más deformación producida en el cobre por temperatura, menos la deformación producida por la fuerza en el acero, menos la deformación producida por la fuerza en el latón, menos la deformación producida en el acero por el cobre, igual a cero. Es una ecuación larga, pero que tiene una sola incógnita. ¿Cuál es esa incógnita? F. Y ahora sí, si ya tengo esa fuerza F, divido entre el área del acero y encuentro cuál es el esfuerzo con el cual está trabajando el acero, divido entre el área del cobre
y me da cuál es el esfuerzo en la barra de cobre y cuál es el esfuerzo en la barra de latón. Ese es un problema que parecía imposible de resolver y se resuelve con una ecuación de una sola incógnita. Eso, jóvenes, es lo que quería decirles el día de hoy para refrescarles si es que algo había quedado confuso, para recordarles porque todo este tiempo de paro y de cosas, yo sé que eso nos golpea duro, inclusive a uno mismo, ya para regresar a una cosa que quedó empezada, eso da malestar, pero ya tuvimos esas 2 semanas de como que sí, como que no, y ahorita sí ya nos concentramos nuevamente en el quehacer de la cotidianidad. El quehacer de la cotidianidad para ustedes es estudiar. Por eso se llaman estudiantes. ¿Por qué? Porque dedican la mayor parte de su tiempo a estudiar. De lo contrario, no serían estudiantes. Me agrada haber podido compartir con ustedes y nos encontramos en nuestra próxima sesión el día jueves para llevar a cabo la evaluación, si es que las circunstancias lo permiten. Si hay alguna inquietud, jóvenes, ¿tienen alguna inquietud? Creería que el parcial toca enviárselo un correo o cómo. Perdón, no le entendí. Que si El parcial está en el COES, en un correo o cómo va. A ver, tentativamente y hasta lo que tengo pensado ahora, creo que sería en el correo. Ya los detalles de eso los veremos. Si es necesario alguna comunicación anterior, ya me estaría contactando con ustedes. Uh-huh. El representante de este grupo, ¿quién es? Profe, el parcial entra hasta lo que miramos ahora de... Sí, señora. Sí, hasta lo de hoy. ¿Sí? Hasta lo de hoy. Ya vale, profe, gracias. ¿Me recuerdan quién es el representante de este grupo? Cristian Rosero. Cristian. Ok. Si acaso hay algún documento que les mande antes del examen, ya me contacto con usted. Bueno, profe, gracias. Con respecto al tiempo del parcial, van a ser las 2 horas, ¿no? De horario de clase. Yo diría que las 2 horas, comenzando flat a las 2, pero terminamos siquiera 5 minutos antes. Acuérdense que hay que desocupar la sala, recomiendan allá, siquiera por lo menos 5 minutos antes. Bien, perfecto, profe. Una última consulta. ¿Nosotros vamos a evaluar tanto teoría y ejercicios, la parte práctica o solo la parte práctica? Solución y desarrollo de los ejercicios que hemos visto, hace esfuerzo térmico. Hay que estar preparado en las dos cosas, porque para poder hacer la parte de solución de problemas y ejercicios hay que dominar la parte conceptual. Claro, entiendo, profe. Entonces es necesario estudiar las dos cosas. Así no se pregunten. Bien, perfecto. Profe, y una última consulta. ¿El parcial es a mano, no? ¿O tenemos que presentarle un Excel o como lo veníamos haciendo así en algún medio digital? Yo creo que, verá, por facilidad para mí sería bueno en Excel, porque lo que les decía, el problema es que cuando lo hacen en una hojita de papel, lo hacen con unas letras indescifrables, y si a eso le sumamos que después para enviar la solución le toman una foto mal tomada,
con sombras, con mala iluminación, mal enfoque, se me vuelve un conflicto calificar 60 exámenes en esas condiciones. Sin embargo, yo a tiempo les avisaré si he pensado algo diferente. Lo que sí les pido el favor es que tengan en cuenta, cualesquiera que sea el medio, sea Excel, sea PDF, sea foto, lo que sea, en el archivo que ustedes me envían a mí, tiene que venir, en primer lugar, las letras G2 para identificar que ustedes son del grupo 2. Luego, el número de su lista. Entonces va por decir, por ejemplo, G219 y sus dos apellidos. G219 Moreno Mesías. Así tiene que llamarse el archivo Excel, el archivo PDF o lo que sea. Porque de lo contrario, ya me pasó en el semestre anterior, que van a un escáner, escanean la hojita y el escáner les pone el código secuencial que tiene allí y entonces yo recibo un archivo con un código indescifrable para mí. Yo tengo que descargar esos correos, pero no tengo que ponerme a rastrear este correo de quién será. ¿Sí me entienden? Sí, yo sé que en el correo va a estar su nombre, pero yo no lo necesito allá, yo lo necesito en el archivo que me envía usted a mí. Para que cuando yo abra Excel, yo ya sepa, este Excel es de fulano, este Excel es de usted. ¿Ya? En eso tienen que ser claros. De lo contrario, se vuelve una mezcla. ¿Profe, nos podría enviar la lista para ver qué código usamos? Claro que sí. Voy a verificar si en el recorrido de este tiempo alguien ha cancelado o no han cancelado, porque eso alteraría el orden de la lista. Y entonces ya le mando a Cristian esos números de lista. ¿Estamos jóvenes entonces? Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias.